Nunca lo pensé. La idea siempre era servir a Dios, porque dentro de mi entendimiento, pues para mí Dios lo era todo. Yo estaba con un tema a nivel emocional muy fuerte, a nivel físico, bueno, cuestión de salud muy fuerte. Y en ese momento, durante ese lapso, pues mi soporte fue Dios, según lo que yo tenía en mente en ese tiempo. Después de esto, pues obviamente ya sin tanta emoción, pensándolo ya más detenidamente, me di cuenta pues que Dios sí jugó un papel, digamos, importante dentro de mi situación a nivel físico, en cuestión de salud y psicológico, porque obviamente el cuadro de salud en el que estaba pues era complejo y psicológicamente estaba bastante afectado. Entonces, para mí pues siempre me manejé con el sentido de lealtad así muy férreo y llegué a creer que pues para mí Dios era para toda la vida y bueno, aquellas cosas que uno cree cuando está pasando por una emoción, alguien se encuentra vulnerable, llega alguien más a darle soporte. En ese caso, pues Dios no llegó a mi vida, fui yo el que le di entrada a mi vida, esto por influencia de muchas personas que llegaban y me hablaban, en fin. Pero una vez que entro a estudiar la literatura, cuestión de literatura bíblica, y no solamente la Biblia, sino muchos libros, porque dentro del medio adventista del séptimo día, pues se manejan muchos libros. Entonces empiezo a ver cosas, que los libros, pues todo estaba enfocado a exaltar o a hablar maravillas de Dios. Pero en la Biblia, pues eran cosas muy contrarias. En la Biblia me encontraba que la temática en cuestión, pues contenía mucho, más allá de las contradicciones, que seguramente, vamos a decir, este capítulo contradice a tal, más allá de eso, encontrábamos a un Dios bastante inestable a nivel emocional, un Dios bastante irracional, porque obviamente se necesita ser muy irracional para enojarte a cada rato y tomar decisiones bastante extremas. Y ya con esos antecedentes de ver cómo Dios tenía unas conductas bastante humanas que si hablamos de una persona nociva, una persona tóxica, lo mismo pudiéramos estar hablando de Dios que del vecino o de uno mismo, con conflictos a nivel emocional, a nivel psicológico, que ya rayan en la bipolaridad, en la paranoia, conflictos que pueden caer incluso en el tema de esquizofrenia o en cuestión de un cuadro emocional agresivo, violento, ya con el diagnóstico correspondiente. Y yo veía que eso era Dios. Y por ahí veía un humano que se llama Moisés, según el libro. Y cuando digo libro, no es que no quiera mencionar la Biblia, es que la Biblia significa el libro. Por ahí en algún podcast, especialmente en el de, que si no me equivoco, creo que fue en el de GAFE 423. Una persona mencionó que yo no quería mencionar el nombre de la Biblia, que yo me refería a la Biblia como el libro. Pues Biblia y libro es lo mismo, pero bueno, creo que algunas personas no lo sabían. Entonces, yo veía que en el libro, pues Dios tenía unas características que no empataban con el ideal que yo tenía, porque para mí Dios lo era todo. Entonces, dentro de ese todo, pues se percibía un nivel de perfección. Y cuando veo esas características casi humanas de Dios, dije, bueno, pues creo que la perfección aquí no está. Y luego empiezo a indagar un poco sobre distintas culturas, distintos dioses, y veo que no había mucha diferencia entre el Dios perfecto, creador del universo, y los dioses de otras culturas que eran violentos, eran agresivos, y bastante coléricos, y algunos pues emocionalmente a la baja, y eso me empezó como a decepcionar. Y luego pues entramos con el tema del diezmo, que obviamente el diezmo es un fraude, y dentro de lo que un servidor hacía, pues mi función era ser predicador, y no solamente casa por casa, porque era otra de las actividades que hacía. Era el único dentro de la iglesia adventista, al menos en Matamoros, Tamaulipas. No había otro, no sé si lo hubo después de mí, no había otro que fuera casa por casa, haciendo el trabajo que, bueno, que puedo diferir mucho con los testigos de Jehová en cuestión de sus creencias, pero creo que son los que realmente hacen la chamba, según. Obviamente la ideología que tienen los testigos de Jehová, pues no empatizo mucho con ella, pero hacen la chamba. Van, trabajan, tocan puertas, obviamente los rechazan, los maltratan algunas veces, pero pues ellos siguen ahí, persisten. ¿Por qué? Porque hacen lo que ellos creen conveniente, acorde a su fe, y obviamente esa es una enseñanza del Maestro Jesús, Cristo, obviamente. Entonces yo lo hacía.
Y como yo era predicador, pues en algunas ocasiones el tema correspondía a hablar del diezmo y era uno de los temas que me pesaba mucho. Me pesaba mucho hablar del diezmo porque yo sabía que no había lógica. No había lógica en el diezmo bíblicamente. Y no había lógica porque el medio adventista, pues es una empresa bastante nivel empresa, obviamente, con sus políticas, con sus formas de administrar el dinero, su negocio, porque al final de cuentas es un negocio, gigantesco negocio que se compone de inversiones en la bolsa de valores, inversiones en distintas empresas, que bueno, pues es, como negociantes están bien, pero que todo el capital de su negocio salga del bolsillo de los creyentes, pues eso no es muy moralmente creo que no está bien. Entonces, esos personajes tienen negocios, por ejemplo, con escuelas, con hospitales, en fin, universidades. Para esto, entro en esa controversia del diezmo, la personalidad de Dios, y otra de las cosas que me gustaba mucho hacer era hablar de profecías bíblicas. Cuando hablaba de profecías bíblicas, pues yo me enfocaba de lleno, porque yo veía a los pastores que tomaban un versículo de la Biblia y te contaban una historia. Y a mí esa parte no me llenaba. Yo decía, yo no vengo aquí a ver historias y casi el mismo corte por menos emotividad, por supuesto, del pastor evangélico pentecostés que te cuenta una historia y habla y dice y habla con una voz así bien imponente. Más o menos así, pero los adventistas pues en sus predicaciones son así como más suaves, más calmados, diríamos, más aburridos. Si algo tienen los pastores evangélicos, la mayoría, es que tienen mucha facilidad para manejar ahí su tono de voz, subirla, bajarla, emocionar al público, bueno, el público, los creyentes, en fin. Tienen su toque especial. En fin, y la iglesia adventista pues es así como son más simplones a la hora de hacer una predicación. En mi caso, pues ya traía una escuela, porque empecé con los evangélicos, entonces ya les sabía algo, yo veía cómo predicaban los pastores, pero a diferencia de eso yo no contaba historias. Yo agarraba un versículo y lo unía y lo hilaba a distintos versículos. Y una predicación mía contenía de 20 a 30 versículos bíblicos. O sea, según mi interpretación, según lo que yo entendía, era que la Biblia se explica con la misma Biblia. Entonces, si yo quería explicar un pasaje, si quería explicar un pasaje bíblico, sacaba otros pasajes bíblicos. Con ellos mismos se explicaba la Biblia. Entonces, entre los temas que más me apasionaban a mí, el diezmo obviamente no era el mío, no era mi fuerte y no me gustaba. Entre los temas que más me apasionaban, pues estaba Apocalipsis. Era un exponente bastante serio y reconocido en el medio sobre profecía, sobre Apocalipsis, igual aplicando la misma. No contando una historia, sino más bien uniendo versículos bíblicos de distintos libros, valga de ahí mismo, del libro, y de ahí hacia mis predicaciones. Un día me dijo un hermano, de los que ya tenían más tiempo ahí, me dijo, todos aquellos que hacen predicaciones sobre Apocalipsis, la mayoría se vuelven satanistas. Obviamente cuando me dijo eso, yo entré hacia mí adentro, dije, no, eso nunca va a pasar, Dios mío, protégeme, dame sabiduría para nunca apartarme de ti. Y me dijo, él no me cree, dije, no sé, yo no sé quién se haya vuelto satanista. Dijo, sí, yo tengo muchos años en la iglesia y he visto y sé también de otras cosas que me han contado, que la mayoría de los hermanos que estudian Apocalipsis se vuelven satanistas. Sigo estudiando Apocalipsis, sigo metido en el tema, y llega un momento en que ya la personalidad de Dios ya me generaba conflicto, la organización adventista del séptimo día, o sea, cosas tan simples que cualquier persona con un poquito de inteligencia va a entender. Por ejemplo, algo tan sencillo, la iglesia adventista defiende mucho el séptimo día, y lo defienden a capa y espada, pero lo defienden y a la vez exhiben su ignorancia de una manera brutal, porque ellos toman el séptimo día a partir de un calendario romano, ya sabes, juliano, gregoriano, y de ahí defienden su séptimo día. Cuando bíblicamente el séptimo día, según el Génesis, allí en la primera página, dice que Dios les dio la luna y las estrellas, el sol, etc., para que contaran los días, los meses, las estaciones y los años. Entonces, bíblicamente, el calendario
o el conteo de los días era teniendo en cuenta el sol y la luna. Y por allá en Ezequiel, creo que en 46, creo que es alguna parte de Ezequiel, menciona que él dice, la puerta se abrirá después de la luna nueva, y luego de ahí contaban 7 días hasta el día de reposo. De hecho, las mismas fiestas, las fiestas que menciona Levítico 16, a lo mismo. A las fiestas mencionaban los días de reposo, tal día y tal día de reposo, y todos partiendo de la luna nueva. Y como esos pasajes hay muchos, los adventistas pelean mucho el sábado como el séptimo día, cuando la Biblia tiene un calendario distinto, un calendario lunisolar, no un calendario solar como lo tienen los romanos, que es el calendario que prácticamente rige el mundo. En fin, absurdos como esos. Entonces, viendo toda esa temática de que la iglesia pues era un absurdo en cuestiones de su teología o su interpretación de la Biblia, era un absurdo, que era un absurdo el tema del comportamiento, la conducta de Dios, era un absurdo el hecho de, y no solamente un absurdo, un abuso, el tema del diezmo, también el tema bueno, cómo las profecías, y de hecho toda la Biblia nos va enseñando que Dios es todo lo contrario a aquello que vino a presentar el Maestro Jesús. De hecho, el mismo Maestro Jesús, pues no hay una referencia donde diga que Jehová era su Dios. La misma Biblia habla de un Dios monoteísta. La Biblia habla de un Dios politeísta, habla de dioses. Y la interpretación teológica y que se le ha dado a los cristianos es monoteísta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues simple, que cuando es más de un Dios, entonces ya es plural, es politeísmo. La misma Biblia, en el primer pasaje de la Biblia, dice: en el principio los dioses se hicieron. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Descendamos para que el pueblo no se convierta en uno como nosotros. Por allá con el tema de la Torre de Babel. En fin, hay varios pasajes donde se habla de que son varios dioses. Y esto, pues obviamente, sí o sí, aunque no lo quieran reconocer, se llama politeísmo. Pero en fin, todos esos absurdos pues me llevaron a tener la inquietud de ver qué es lo que había del otro lado. Y bueno, pues obviamente lo más tradicional, popular y común era la Biblia satánica. Empiezo a ver la Biblia satánica y por ahí su primer apartado en el libro de Satán pues habla de blasfemias, insultos y promoviendo el odio y una serie de estupideces que en aquel momento pues no me parecieron tan absurdas. Yo decía, pues sí, tal vez sí. Los fuertes estamos acá porque aquí habla de empoderamiento, aquí habla de que somos dioses y la Biblia habla de sumisión, que yo no me llevaba muy bien con la sumisión, no tiene mucho que ver con mi carácter es más de rebeldía, de libertad, de investigar, de conocer, y la Biblia pues obviamente siempre me está generando esa idea de que pues yo no tenía la capacidad de pensar o razonar de una manera amplia y que obviamente tenía que yo no estaba en condiciones de cuestionar a Dios. En fin, entonces en el satanismo se me da esa apertura de cuestionar, de no creerme todo, obviamente de libertad, de rebeldía. Y bueno, me sentí más atraído al satanismo. A medida que pasa el tiempo, veo el satanismo como algo ya no tan enfocado en la temática de odio o resentimiento contra Dios, sino que veo al satanismo como una oportunidad para hacer ese trabajo de introspección, para hacer ese viaje interno, para saber quién soy, para reconocer quién es quién realmente soy y qué estoy dispuesto a hacer en ese proceso de conocerme. Una vez que me conozco, según mi entendimiento, pues seguí el paso de adaptarme. Tenía que adaptarme a aquello que soy. Obviamente esto incluye aceptación, conocimiento, aceptación, adaptación y acción, en ese orden que sería: me conozco a mí mismo, me acepto como soy, me adapto. Esto significa que conozco lo bueno y lo malo dentro de mí, dentro de lo que soy. Me adapto a decir, bueno, aparte de adaptarme es como decir, bueno, esto sí me conviene, esto no me conviene. Esto es malo, aquí está en mí, lo hago a un lado, le doy más atención a esto, pero yo sé que esto malo, que no es bueno en mi vida, que no está bien, que lo tengo aquí en mi cerebro, que está en mi sangre, que está en mi cuerpo, esto malo, lo paso a segundo término o lo dejo por ahí guardado en algún lugar, porque sé que ahí está, no me puedo pelear contra mi esencia. Pero le doy prioridad a aquello que yo considero que es bueno. Entonces, como satanista, empecé a hacer este tipo de cuestionamientos. Una vez que me conocí, me acepté, me adapté,
me fui a la acción. Entonces, el satanismo, pues, hay un avance según mi experiencia, y llegué al punto del luciferismo. Cuando entro al luciferismo, o encuentro a la figura de Lucifer, ya netamente como portador de luz, pues obviamente sentí mucha identificación. Me di cuenta que muchas de las ideas que yo tenía encajaban con el pensamiento, con la filosofía luciferina. Y para esto, pues obviamente investigué algunos libros, escuché a algunos expositores y pues no me convencía mucho. No me sentía muy convencido porque obviamente había algunos expositores que hablaban del fanatismo, de que vamos en contra vamos a estar en la batalla final en contra de los cristianos y ese pensamiento conmigo pues no empaticé con ese pensamiento. Había otros expositores sobre satanismo y luciferismo que mencionaban que la conexión con estas figuras deíficas era pues de pedirle, de que nos den, de estar ahí, incluso hasta de rodillas, y yo decía, esto tampoco me gusta. Obviamente la versión lavellana, pues que habla así de mucha libertad, de mucho empoderamiento, sentí que se quedó corta respecto a las expectativas que yo tenía, porque la versión avellana se quedaba mucho en la parte terrenal, se deslindaba de la figura de los dioses como seres reales, y bueno, dije, bueno, sí me interesan muchos puntos de aquí, de ese pensamiento lavellano, pero no me llena. Entonces, por esa razón, decidí fundar Voz de Lucifer.